Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es "Soy solidario cuando apoyo al que me necesita". El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre las monarquías medievales de Europa entre los siglos XI y XII. Vamos a comenzar con la monarquía francesa. Comencemos pues localizándola. Tenemos este mapa de Europa de esa época, del siglo XI, siglo XII, y hay que recordar pues que los antecedentes de esta monarquía francesa se basan en el Imperio Carolingio, sobre todo en la parte occidental. Esto es la monarquía francesa, Reino de Francia. Acá vamos a ubicarnos. En esta época hay que mencionar pues a Luis V. El personaje que vemos en pantalla es Luis V. Este Luis V, de la dinastía todavía carolingia, no tiene descendientes. Al no tener descendientes, surge un problema hereditario. Es decir, ¿quién va a asumir el trono, el cargo de rey? Además de que se ve el conflicto constante de la supremacía de los feudos. Es decir, en esta época de la Edad Media, el sistema oficial es la monarquía, los reyes, pero el sistema oficioso es el feudalismo. Los señores feudales hacen y deshacen a su antojo dentro de sus propiedades, dentro de sus feudos. Por lo tanto, luego de una reunión de señores feudales, se elige como nuevo gobernador a Hugo Capeto. ¿Pero por qué Hugo Capeto? ¿Qué importancia tiene Hugo Capeto para estos señores feudales? Es que este Hugo Capeto era una persona obviamente de la clase alta, ¿no? De buena descendencia, de buen linaje, pero era un personaje políticamente muy débil, sin carácter. Por lo tanto, los señores feudales lo eligen astutamente para luego, cuando llegue a ser rey de Francia, los señores feudales pues hagan y deshagan a su antojo. Si elegían a un rey con carácter, obviamente iba a imponer su fuerza sobre los señores feudales, y eso era lo que no querían. Entonces eligen astutamente a Hugo Capeto, con lo cual inicia una de las dinastías más importantes que ha tenido Francia y ha existido en Europa, que es la dinastía de los Capetos. Más adelante llega al poder uno de sus descendientes llamado Luis VI, apodado Luis el Gordo, bueno, por obvias razones, ¿no? Y este Luis VI va a tener que afrontar el problema que Hugo Capeto no pudo, es decir, el poderío de los señores feudales. ¿Cómo hacer para que esta autoridad central, que es el rey, pueda controlar, pueda limitar el poder que están teniendo los señores feudales? A tal punto, fíjate, que los señores feudales van a tener tanto poder y más riquezas y más tierras incluso que el rey. Y eso no puede pasar. ¿Está bien? Ese es uno de los problemas de la entrega de feudos. Además, va a sufrir la expansión de un señor feudal en particular. Estamos hablando de Guillermo, que es duque de Normandía. Los normandos eran un pueblo bárbaro, ubicado en el norte de Europa, en la zona escandinava. Pero con el paso del tiempo se han instalado ya en Francia. En la parte norte de Francia hay un pequeño ducado llamado Normandía. Y bueno, pues este duque de Normandía llamado Guillermo empieza a tener cada vez más y más feudos, cada vez más y más tierra, lo que viene a ser un problema. Quien lo sucede en el trono es este señor llamado Luis VII, apodado el Monje. Y con él este problema se agudiza. ¿Por qué? Porque va a enfrentar una de las guerras de mayor duración con un país, con una monarquía, con la cual ya empiezan a rivalizar, y ese pleito va a seguir hasta muchos más años más adelante. Estamos hablando de la primera guerra de los 100 años, que se origina más o menos en el año 1154 hasta el año 1258. Esto en principio es una guerra política, pero hay que mencionar, por ejemplo, que Luis VII estaba casado con Leonor de Aquitania. Se separa Leonor de Aquitania
Leonor de Aquitania no es pues cualquier mujer, es una persona importante. Pero esta Leonor se casa con otro personaje inglés, con Enrique Plantagenet. Y este Enrique Plantagenet es quien va a enfrentar a Luis VII por los territorios de Normandía. Lo que pasa es que el ducado de Normandía, que le pertenecía a Guillermo, ahora le pertenece a Inglaterra. ¿Cómo así? Es que Guillermo conquista Inglaterra. Al conquistar Inglaterra, sus descendientes van a reclamar esos territorios que estaban en Francia. Y Francia no puede permitirse perder esos territorios. Por lo tanto, luego de una ardua guerra de más de 100 años, varios descendientes, vamos a tener, por ejemplo, que en la batalla de Bouvines, aquí vemos en imágenes de Leonor de Aquitania, se consigue pues la victoria de los franceses. La dinastía Capeto logra vencer a la dinastía Plantagenet, que a pesar de tener el apoyo del Sacro Imperio Romano Germánico, no pudo conseguir la victoria, ¿no? Y bueno, un representante también importante de la dinastía Capeto es Felipe II, llamado el Augusto, que participa en una de las cruzadas, la llamada Cruzada de los Reyes, que ya lo vamos a ver en próximas ocasiones. Otra de las monarquías importantes en esta época en Europa es Inglaterra. La monarquía inglesa, localizada en las Islas Británicas, tiene sus antecedentes más próximos en los reinos bárbaros y los reinos sajones, los reinos anglos, que se encontraban acá. Los anglos y los sajones se apoderaron de esta zona. Pero como te había comentado, en el año 1066, luego de la batalla de Hastings, Guillermo de Normandía conquista esta zona. Por eso se le llama Guillermo el Conquistador. Y se hace gobernante de los dominios ingleses, ¿no? Dentro de su gobierno establece algunas reformas, por ejemplo, religiosas, como una nueva jerarquía en los cargos eclesiásticos para evitar conflictos con la iglesia, reformas administrativas como por ejemplo el Domesday Book, que es un conteo de los bienes que tiene la población, reformas incluso de tierras. Estas tierras eran importantes porque tienes que manejar bien los feudos. Caso contrario, los señores feudales van a aprovechar de su poder. Aquí tenemos en imágenes a Guillermo II, Guillermo el Conquistador, el duque de Normandía. Lamentablemente pues para él, más adelante se van a dar guerras entre sus herederos, guerras por la sucesión del trono, hasta que se llega a una instauración de la nueva dinastía, es decir, la dinastía Plantagenet, otra de las dinastías importantes en Europa, en este caso está en Inglaterra, y que tiene como representante, por ejemplo, a Enrique II, que ya te había comentado, que se casa con Leonor de Aquitania, y al casarse con Leonor de Aquitania, amplía sus dominios. Ella tenía los dominios de Normandía, en Francia, Aquitania para su esposa, Anjou, entre otros. Por lo tanto, los dominios que tiene la dinastía Plantagenet son casi del mismo tamaño, casi de la misma extensión y la misma importancia que los dominios de Francia, que ahora pues está en competencia, ¿no? Es por eso que se explica la guerra de los 100 años, la primera guerra de los 100 años. Es en este periodo en el cual se va a tener pues un conflicto tan duradero y solamente es explicado por los dominios territoriales. Recuerda que cada feudo es importante, por lo tanto cada feudo va a producir. Si tienes más feudos, produces más y tu economía es mejor. Si tienes menos feudos, produces menos y tu economía pues va a ser débil, ¿no?, en comparación con la de otros habitantes. Su heredero, Ricardo I Corazón de León, lamentablemente para Inglaterra va a ser un rey muy valiente, muy guerrero, ¿no?, muy noble, pero de escasas habilidades políticas, y va a morir muy joven, ¿no? También participa en una de las cruzadas junto con Felipe II de la dinastía Capeto, que ya habíamos mencionado hace un momento, y eso lo vamos a conversar pues ya cuando hagamos específicamente las cruzadas.
Y otro representante importante tenemos que mencionar a Juan I, llamado Juan sin Tierra, porque es él quien, luego de ser derrotado en la batalla de Bouvines, se declara pues la derrota final en esta guerra tan larga de la clase Plantagenet. Los Plantagenet han perdido y los feudos que tenía España, que tenía Inglaterra en Francia, son devueltos a Francia. Por lo tanto, Juan I, apodado Juan sin Tierra. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿en qué imperio encontramos los antecedentes del reino franco? ¿El imperio carolingio, el imperio bizantino o el imperio musulmán? Recuerda que Francia surge de la desintegración del imperio carolingio, específicamente en el sector occidental. Muy bien, la segunda pregunta te dice: ¿qué reino tuvo como gobernantes a la dinastía Plantagenet? ¿Francia, Inglaterra o el Sacro Imperio Romano Germánico? Recuerda que en Francia estamos hablando de los Capeto y en Inglaterra estamos hablando de los Plantagenet. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.